Queridas chicas y chicos, ¿cómo están? Los saludamos desde el área de lengua, las profes Andrea e Ivana, y comenzamos a trabajar con ustedes un tema nuevo que es la noticia. Es nuevo en la materia, pero en realidad no es un tema tan nuevo, sino que para ustedes es un tema conocido porque vivimos en un mundo que está prácticamente rodeado de noticias, lleno de noticias por todos lados. Tenemos noticias en la radio, en la tele, en los diarios, que era una de las formas originales o más antiguas, de manera oral, en el boca a boca, ¿sí? Y hoy en día también tenemos noticias en el celular. Lo importante es, ya que estamos tan rodeados de noticias, poder reconocerlas y leerlas críticamente. Por eso vamos a empezar por responder una pregunta que no es muy difícil y seguramente ustedes conocen, que es la que tenían en el cuestionario. Les habíamos acercado desde la materia algunas actividades para resolver en este tiempo y ustedes tenían en principio que trabajar con 5 preguntas. La primera de ellas es ¿qué es una noticia? Que la noticia es un texto que pertenece al género periodístico. ¿Qué quiere decir eso? Que la noticia es un tipo de texto que toma algunas características propias de los periodistas y de los medios de prensa, que son los ámbitos en los que circulan, que son quienes los producen o las escriben o relatan. Sí, vamos a reconocer las noticias y nos vamos a dar cuenta que fueron realizadas por un periodista independientemente de si nos llegan a través del celu, si las vemos porque encendimos el televisor, si las estamos oyendo en la radio, si las estamos leyendo en un diario, ya sea que sea en soporte papel o a través de una página web. En principio, lo que podemos decir de la noticia es que es un texto que tiene trama narrativa. ¿Qué quiere decir que tiene trama narrativa? Quiere decir que relata hechos o acciones. En una noticia no importa tanto lo que nosotros opinamos, sino simplemente transmitir lo que ocurrió. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supónganse que estamos contando un accidente. No me interesa hacer una valoración personal respecto del caos en el tránsito en la actualidad, sino simplemente contar que hubo un choque o una colisión entre tal y tal vehículo, ¿sí? Me centro en el hecho. Otra característica que tiene la noticia es que tiene función informativa. ¿Qué quiere decir función informativa? Que la noticia da datos, informaciones, ¿sí? Que nos brinda o nos permite tener un conocimiento. Lo que van a hacer es decirnos cosas objetivas, es decir, que en la medida de lo posible, esto a veces no ocurre, estén poco teñidas de la opinión de quien habla, es decir, que, vuelvo a lo que dijimos antes, me va a importar dar datos concretos que narren hechos de lo que ocurrió y no opinión. Ustedes tenían también una segunda pregunta que era ¿qué características debe tener un hecho para que sea noticiable? Esto es importante porque no todos los hechos son noticias. Lo primero que tiene que ser es novedoso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ya lo conocía, que si todo el mundo lo sabe, no tiene ningún sentido. La otra condición es que sea en la medida de lo posible actual, es decir, que esos hechos que narran tengan que ver con la contemporaneidad, con este momento. ¿Sí? Ustedes verán que si toman un diario, las noticias cambian día a día. Lo que pasó ayer es, como decimos, noticia vieja. ¿Sí? Puede ser que un mismo tema se mantenga, por ejemplo, en el noticiero a lo largo de una semana, pero fíjense que todos los días van a ir agregando algún enfoque nuevo. Para que un hecho sea noticioso también tiene que ser veraz. ¿Qué quiere decir? Que lo que se cuenta no tiene que ser mentira, para decirlo básicamente de manera simple y entendible. Y esto es sumamente importante. Y una característica decisiva de la noticiabilidad es que el hecho que se cuenta tiene que ser un hecho importante. ¿Qué quiere decir importante? Que tiene que tener relevancia social, que tiene que ser significativo y tener valor para una comunidad, para un grupo de gente con una cantidad elevada. Puedo hacer cosas que en mi vida personal me resulten importantes, por ejemplo, visitar a mi madre, pero eso no es algo que le vaya a importar a mucha gente, es algo más bien particular. En cambio, si se crea la vacuna contra el coronavirus, seguramente tenga otra relevancia.
En la pregunta 3, que hablamos de cuál es la intención comunicativa de la noticia, podemos identificarla con la función. La intencionalidad comunicativa de una noticia es informar. El cuarto interrogante que tienen es sobre las preguntas básicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de preguntas básicas de la noticia? Como dijimos que íbamos a contar un hecho y que íbamos a informar sobre él, la manera básica de identificar todos los elementos importantes para ese hecho es responder 6 preguntas. Las pueden encontrar en algún libro como 6 Ws, porque todos los pronombres que encabezan esta pregunta en inglés se escriben con W como inicial. La primera pregunta básica que nos tenemos que preguntar es: ¿qué sucede? ¿Verdad? Si yo voy a contar una noticia, necesito identificar de manera concreta cuál es el hecho que ocurrió. También cuándo sucede, dónde sucede, a quiénes son las personas involucradas, por qué sucede y cómo sucede. Supónganse que voy a contar, insisto, el resultado de un partido de fútbol. ¿Sí? Vamos a suponer el equipo A le ganó al equipo B el domingo pasado en la cancha de Lehmann. La victoria la tuvo el equipo local, supongamos. ¿Por qué? Porque convirtió 5 goles y ninguno recibió en contra, que los goles fueron 3 de tiro libre, 1 de penal y 1 por una jugada asombrosa de alguno de los delanteros. Y no necesito decir mucho más. Lo básico de la información ya lo tengo. ¿Sí? Recuerden entonces que todos los textos informativos, todas las noticias, siempre van a estar respondiendo esas 6 preguntas. Puede ocurrir, sin embargo, que a veces ustedes no encuentren, cuando leen los textos, respuestas para las 6. La importante y la que tienen que identificar primero es qué sucede. ¿Por qué? Porque si yo identifico incorrectamente el hecho importante, el hecho que se está narrando, todas estas es probable que estén mal. El enfoque quiere decir mucho. En el ejemplo que yo les di recién del partido de fútbol, si yo en vez de contar quién ganó, tengo que contar quién perdió, esto, por ejemplo, la respuesta de a quienes le sucede va a cambiar. Por eso es importante que siempre identifiquen primero esta pregunta de manera correcta, ¿sí? Pregúntense qué hecho me está contando la noticia para poder responder eso. Si alguna de estas informaciones no está, a veces puede ser la fecha. Recuerden que por lo general las noticias son del día. Si son en los diarios, en el formato papel, lo habitual era contar la noticia de un hecho que había ocurrido el día anterior. Hoy en día con internet las noticias son minuto a minuto prácticamente, pero a veces esta información no está escrita en el cuerpo del texto, sino que aparece en alguna parte de la página, por ejemplo. Puede ser que el cómo sucede o el por qué sucede no siempre estén. Lo más común es que alguna de estas dos no esté, pero podría ser el dónde o a veces el cuándo. Les habíamos hecho también una pregunta que era: ¿por qué una noticia se estructura siguiendo la figura de una pirámide invertida? Para imaginar una pirámide invertida, lo que tengo que hacer es visualizar un triángulo cuya base está en la parte superior. Si ustedes tienen un diario en papel, van a ver que tiene un caudal importante de páginas. Tiene varias páginas y completamente escritas, con imágenes en algún caso, o publicidades, pero que tiene muchísimo texto. Si nosotros pensamos que el diario al día siguiente ya no va a ser el mismo y nos imaginamos a un lector, tenemos que pensar también que seguramente no va a disponer del tiempo para leer un diario completo. Como la finalidad del diario y de las noticias es proveer información, están estructurados de manera tal que, leyendo los títulos, el copete, las primeras partes o el primer párrafo, el lector ya tenga un paneo general de la totalidad de la información y pueda decidir si va a continuar leyendo o si con ello ya le alcanza para satisfacer su necesidad de conocimiento sobre el tema. Por eso es común que entre el título, el copete, que es una especie de resumen de la información que viene debajo, y el primer párrafo, yo tenga concentradas las respuestas a las 6 preguntas. Y con eso medianamente ya sé de qué trata el tema. En los otros párrafos se van a contar detalles o hechos menos importantes, ¿sí? Por lo tanto, la concentración del interés está arriba y hacia el centro, y al final se va perdiendo. Es decir, podríamos imaginar si es un triángulo que se va afinando. Eso quiere decir la estructura de la pirámide invertida.
Bien, otra actividad que tienen les pide que busquen alguna información en un diario, reconozcan los paratextos, así que lo que vamos a hacer para ayudar en la corrección de esa actividad es revisar un poco este concepto. Como ven acá, vamos a empezar por lo más importante, que es el titular, al que en realidad nosotros conocemos como título. El título siempre presenta el tema del texto. Si nos vamos un poco más arriba, ¿sí?, sobre el título aparece lo que conocemos como volanta. La volanta es una presentación muy general del tema que puede funcionar como un resumen del título, ¿sí? El copete o la bajada es un resumen, pero de la noticia, no del título, ¿verdad? Lo que hace el copete es sintetizar la información más relevante y por lo general, junto con el título, aportan respuestas a algunas de las 6 preguntas. Si tuviéramos que establecer una relación de mayor a menor, el copete es más completo que el título y el título es más completo que la volanta. Muchas veces sobre la volanta pueden encontrar una línea, generalmente de color negro, que dice alguna palabra, como por ejemplo, en este caso podría ser noticias nacionales. A veces van a encontrar deportes, policiales, nacionales, internacionales, locales, política, economía. Lo que indica es en realidad la sección del diario y se la puede encontrar con el nombre de cintillo. Como vemos, tenemos una imagen, ¿sí?, que puede ser una fotografía, puede ser un dibujo y a veces puede ser un gráfico también, por ejemplo, un gráfico estadístico. Debajo ven que hay una escritura muy, muy pequeña que lo que hace es establecer algún tipo de precisión respecto de la foto. Describir de alguna manera la foto, puede ser la indicación, puede ser el nombre de la persona que aparece. Eso se llama epígrafe. En algunos lados los pueden encontrar como pie de foto. No siempre, pero a veces en las noticias aparecen pequeños cuadros o recuadros al costado, en el medio, se llaman destacados. Puede ser también que encuentren ustedes algo que no vemos acá, que es algún subtítulo que es una división temática al interior de la noticia. Por lo general la noticia, si no es muy extensa, no tiene lugar para la inclusión de un subtítulo. Ven que hay una letra destacada, no lo tienen todos los diarios, pero es habitual, y lo era más antiguamente, que la primera letra del primer párrafo se escribiera de una forma más grande. Eso es un dato informativo, no es que lo tengan que marcar, pero para que sepan se llama letra capital. La manera de diferenciar es entre paratexto, que es todo lo que acompaña al texto, es decir, todo lo que está en torno al texto y aporta información. Luego les pedimos a ustedes que resolvieran las 6 preguntas básicas con una noticia que indicaba el novedoso proyecto de chicos de la Escuela Técnica número 1 de Berisso. Si ustedes lo miran en la versión que tengo yo en la pantalla, podemos claramente diferenciar la volanta del título y del copete. En este caso, en la presentación que tienen ustedes, el copete está solo diferenciado por una sangría y podría ser que lo confundieran porque tiene incluso el mismo tipo de letra y el mismo tamaño, cuando en realidad en los diarios impresos y en los diarios digitales es muy común que se utilicen fuentes y tamaños diferentes. Fíjense que acá vemos esa relación con precisión, más pequeño, más grande y más pequeño. Tenían que resolver las preguntas. ¿Qué es lo que debo hacer? Releer el texto, revisar, para poder obtener de él la información que responde a esas preguntas. La primera, como es la primera vez también que hacían el ejercicio, se la dimos nosotras. ¿Qué sucedió? Inventaron un programa informático que podría cambiar la vida de cientos de miles de personas. ¿Dónde sucedió esa acción de inventar? En Berisso, si quieren pueden precisar, en la Escuela Técnica número 1. También hay una información que es el nombre del barrio. Cualquiera de esas 3 informaciones están precisando el lugar, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, la información que nos brinda el texto en el caso de ustedes es el año 2013, que ese fue el año en que comenzó el proyecto. Sin embargo, la noticia corresponde a 2015. Esta información la estoy obteniendo yo desde la página web,
Por lo tanto, con que ustedes pongan 2013 es suficiente porque es la información a la que pueden acceder allí con el texto que ustedes tienen en el cuadernillo de fotocopias. ¿Quiénes participaron? Bueno, participaron alumnos de la escuela técnica número 1 de Berisso. Son alumnos, incluso bueno, un dato que tenemos es la edad de los alumnos de 17 años. Para las dos preguntas siguientes va a depender un poco el enfoque que le hayan dado ustedes a la hora de resolver. Yo les voy a decir para que ustedes lo corrijan qué cosas tendríamos que tener en cuenta. Si en el cómo ustedes se centraron en el último párrafo de cómo nació la idea, van a poner que fue a través de un proyecto. Por lo tanto, ¿sí? El motivo va a ser responder a las dificultades de las personas con hipoacusia o con sordera. Si ustedes en cambio piensan que ese es el porqué, digo, ¿por qué lo hicieron? Porque tenían que presentar un proyecto para la escuela, el cómo va a modificarse y va a ser a través del diseño de una app, ¿sí? De una aplicación. Vamos a considerar correctas cualquiera de las dos opciones porque va a depender del enfoque que cada uno de ustedes les haya dado a la hora de resolver y eso tiene que ver también con qué es lo que han podido entender. Como no estamos en el campo presencial, es importante considerar las dos opciones para que ustedes vean de qué manera todas las preguntas se interrelacionan, ¿sí? Las actividades 4 y 5 son las que nosotros les pedíamos que nos enviaran. Así que espero que con este video puedan comprender un poco más de la noticia. Esperamos que estén bien, que hayan podido resolver la actividad y que en poco tiempo más podamos vernos de manera presencial.